Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y tenemos entonces un nuevo capítulo, un nuevo episodio, y por supuesto que me acompañan estos dos alfiles que tengo a mi derecha. Tengo a Franco Reyes, que te saluda de esta manera. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Siento que pasó mucho tiempo igual. Ha pasado tiempo, sí, pasó una semana. ¿Cómo está Cerías Valencia, que te saluda de esta manera también? Buenas tardes nuevamente. Hoy tenemos un tremendo episodio. Un programón, ¿no? Tenemos un tremendo tema para tirar a la mesa aquí en Los Postreros y es un tema que... ¿Cuánto tenemos de tiempo? 1 hora y media más o Una horita menos. y media. Bueno, tenemos tiempo, pero es un tema largo, ¿no? Es un tema que conflictúa, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Demasiado. Demasiado. Ha generado Mucho. muertes, ha generado batallas, ha generado peleas. Y no es para menos con lo que implica esta doctrina que vamos a traer. Sí, y no es para menos. La conclusión. Chao, Yo ya gracias. estoy pensando en la conclusión y digo, no van a prender fuego, algún día no van a prender fuego. Pero hoy, amados, amadas, les proponemos un tema para Los Postreros y el tema es la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, señores. ¿Existe, no existe? ¿Es verdad? ¿Es correcta? Fue inventada por la Iglesia Católica. ¿Son los romanos? La Iglesia Católica, ¿es romana? ¿Es una idea romana? ¿Tiene algo que ver el Eterno con esto? Constantino, ¿Qué papel juega Constantino? ¿Quién la creó? Tertuliano. ¿Es bíblica? Es bíblica. O sea, ¿la encontramos en el Tanaj? ¿Está en la Torá? No me digas que no crees en la Trinidad. No, yo pregunto. Yo quiero saber. Sos un hereje. Yo soy ¿y qué se hace con los herejes? Y te vamos a prender Y en fuego. Roma se prendía fuego, ¿no? Por supuesto. Policarpo. O se lo tiraba a los animalitos. Pero bueno, fuera de broma, un tema muy importante, muy interesante. Para nosotros los postreros que hemos venido haciendo un recorrido, ¿no? Un recorrido sobre las diferentes creencias que tiene el ser humano a partir de el libro que vas a ver acá. Y que muchas veces no nos juzgamos como corresponde, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Siento como una reintroducción al programa. ¿Qué opinan? ¿Ven ustedes que hay un montón de creencias que tenemos nosotros los seres humanos que no nos juzgamos en la medida necesaria, sino que las aceptamos como tales sin sin juzgarlas, sin la Navidad, ¿no? Este Año Nuevo, el islamismo, el budismo, la reencarnación, el karma, ¿no? Creencias como la Virgencita de Guadalupe, o por qué no la extrema unción, o el purgatorio, o el hecho de que comes un pedazo de pan que supuestamente en tu esófago se va convirtiendo en carne literalmente de un judío que vivió hace 2000 años. Digamos, ¿lo juzgamos a eso? Creo que un poco el programa se trata de eso, ¿no? Además de que es bíblico el escucharlo todo, retener lo bueno y juzgar absolutamente nuestras creencias. Así como vinimos haciendo en los programas anteriores sobre la existencia de Dios, sobre la deidad de Yeshua, y así es nuestra esencia. Y hoy vamos a traer la Trinidad. Claro, este tema nosotros lo vamos a traer de una manera, para que nos vienen escuchando, de una manera un poco desafiante, ¿no? ¿Qué es lo que hace este programa? Es un programa que te desafía. Te desafía a que, bueno, lo que decíamos, a poner en tela de juicio mucho de lo que crees y aceptaste como verdad y nunca lo evaluaste o no lo evaluaste en profundidad, ¿no? Que caíste en la simplicidad de haber aceptado la papilla de la enseñanza de tus padres, de la cultura. Con esto quiero decir que al ser un programa que te va a desafiar y este tema te va a desafiar, para la mente perspicaz, atrevida, curiosa, es como miel.
como miel para sus oídos. Pero para la mente sosegada, introvertida, temerosa, puede ser tan estridente escucharnos hablar que nos puede llegar a odiar. Y además, esa gente te va a escuchar con un sesgo ya de decir, este tipo es un hereje. Claro. ¿Cómo vas a cuestionar la Trinidad? Tal cual. Bueno, acá hay que llamar a la escritura, Hechos 17:11, que dice que recibían todo con solicitud, escudriñaban en las escrituras a ver si esto era cierto, que es la idea de las ideas presentadas aquí. Bueno, es interesante porque el pasaje dice que, haciendo una comparación entre un grupo de personas y otros, dice que eran más nobles aquellos que recibían con solicitud, o sea, de una manera, vamos a decir, no solo se proponían en su corazón y demostraban querer saber lo que el otro pensaba, y eso después lo estudiaban y lo contrastaban. Esa es una actitud noble, dice la Escritura. ¿Y bajo qué lo contrastaban? Bajo la Escritura. Bajo la Escritura. Y eso vamos a hacer hoy en día. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Podemos comenzar definiendo qué es la Trinidad? Sí, podríamos comenzar definiendo. ¿Cómo me definirían gusta. ustedes qué es la Trinidad? Bueno, yo creo que la Trinidad es creer que existe un Dios. Vamos a arrancar, vamos a ir armando, ¿no? Que existe un Dios que se forma por tres personas. ¿Qué piensan ustedes? Que sería una esencia Dios que se manifiesta en tres personas. Bien. Básicamente es eso, ¿no? Donde el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre, y cada uno es una persona diferente, pero a la vez los tres son un mismo Dios. Exactamente, eso es, ¿no? Una esencia, tres subsistencias, se podría decir, alguno dirá, ¿no? Pero es como que son tres personas, ¿verdad? Son tres personas, es un Dios, pero es como trino, ¿no? Y le van a decir el Dios trino, ¿no? Entonces de ahí sale el concepto de Trinidad. Pero José, esto se demuestra en las Escrituras. Bueno, me gustaría verlo. Te comparto un pasaje Por si querés. favor, por favor. Mirá. A ver, dame. Génesis 18. Génesis 18. ¿Quién va a leer? ¿Leo yo? Sí, por favor. Sí. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Qué te está diciendo? Jehová se manifiesta, Abraham levanta los ojos y ¿qué ve? 3 varones. Ve 3 varones, sí. ¿Y qué hace? Toma, un Dios, Sí. Jehová, manifestado en 3 varones, 3 personas. Perfecto. La Trinidad. Entonces eso ¿Qué más significa que son 3 dioses en uno o son 3 dioses. No, es un Dios, 3 personas. Pero se le parecen 3. Sí, 3 personas. Entonces son 3 dioses. No, es un Dios, 3 personas. ¿Cómo me justificás vos a mí que es un solo Dios y no son 3 y se le presentaron 3? Por el Shema Israel. Deuteronomio 5. Bien, a ver si tenemos el llama. Yo lo tengo en 6-4, pero capaz. ¿Cómo? No sé, pero esto no me dio gracia. No, o era Deuteronomio 4. Yo lo tengo en 6-4. Ah, Por bueno, favor. eso. Sí, sí, Ese. El 5 eran los 10 mandamientos, mala mía. Puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, Bueno. a ver. Y después, bueno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No sé qué tenés vos. Yo tengo la Torá de la editorial de Ediciones Sigal. Y voy a decir exactamente lo mismo. En esto no tenemos mucha diferencia. Lo interesante del versículo 16 del capítulo 18, leyendo Torá, no la traducción de Reina Valera, sino la traducción directamente de la Torá. La Biblia judía, ¿no? Para los que... Acá, para los que no bueno, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia judía, de la Biblia, ¿no? La porción que solo aceptan los judíos que no creen en el Mashiach, dice, y levantándose allí los varones, perdón, en el versículo 13,
Y dice, y dijo el Señor a Abraham. Bien, en el capítulo 18, versículo 3. Y dijo el Señor a Abraham. Sin ir a examinar mucho el texto por ahora, la respuesta en por qué esos tres son Adonai es porque él se postra delante de los tres, pero habla como si fuese uno y responde como si fuesen uno. ¿Bien? O sea, no identifica entre los tres quién es, sino que el Señor dijo y al Señor le dijo. Abraham habló con el Señor y comió con el Señor. Entonces vemos una manifestación adecuada del Eterno para con Abraham de una manera particular, ¿no? Elohim no tenía la necesidad intrínseca, no solo de nada, sino que no tiene necesidad de nada, sino que no tenía la necesidad de presentarse de esa manera. Él se presenta de esa manera porque algo quería mostrar, evidentemente. Hay otra parte, hay otro versículo en donde se habla en tercera persona, que está en Génesis 19:24. Bereshit 19:24. No, para vos es Bereshit. Vamos ahí a ir dando los... Sí, Bereshit 19:24. 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Hoy, más temprano, yo ponía el ejemplo, es como que yo le diga a Elías, no, entonces José trajo pan de parte de José. De otro José. No, de José. ¿Por qué si de parte de José? ¿No? Bueno, algo así es lo que está planteando acá. Entonces Jehová hizo llover de parte de Jehová. Claro. Y digamos, hizo llover es porque dos de los tres que se le presentaron a Abraham fueron a Sodoma. ¿Ok? Hicieron esto. ¿Bien? Entonces Jehová hace descender fuego de parte de Jehová. Entonces, estamos viendo acá lo que notamos desde el principio en Bereshit, en Génesis, cuando Moshe nos explica, por ejemplo, nos cuenta lo que Elohim dijo acerca de la creación del ser humano en el segundo capítulo de Bereshit de Génesis. Él va a decir en el versículo 26, y dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Hablando en plural, ¿no? Él hablando consigo mismo. No fuimos hechos a imágenes celestiales, sino a imagen de Elohim, a la imagen de Dios. Entonces, tiene sentido pensar en la pluralidad de Dios. Eso te iba a comentar. Estamos viendo evidencia de que Dios, dentro de Dios, hay como varias personas, pero a la vez siguen siendo mismo Dios, ¿no? Y es algo interesante también con la palabra Elohim, ¿no? Que significa Dios, pero en realidad específicamente significa dioses, porque el sufijo im está hablando en una pluralidad, así que puede ser poderosos, dioses, y Dios se identifica a sí mismo como en plural. Y los artículos que se suelen usar es de singular. El dioses. Exactamente. Para él. Claro, ahí alguien podría sacar el artículo de, mayéustica. No importa, a alguien que le interese, no vamos a abordar ese punto, sino que evidentemente está hablando en plural. Pero el Shema Israel es Shema Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. O sea, no hay duda de que Adonai es uno. Aclaro que la mayéustica la utilizan personas que son importantes, que se hablan a sí mismos como en tercera persona, en una pluralidad, para recrear esa importancia. Es un argumento que utilizan en contra de la pluralidad de Elohim. Pero José habla acerca del Shema Israel, ese Deuteronomio 6:4, donde dice que Jehová es uno. Ese uno, ese Had, en realidad es una unidad compuesta, porque hay una palabra en hebreo para hablar de una unidad individual, pero el Eterno decide utilizar una unidad compuesta, es decir, como 1 kilo de papa, 1 kilo de tomate, 1 kilo de zanahoria, es uno, pero está compuesto por varias zanahorias, varios tomates. De esa misma forma se utiliza esa palabra ahí. Claro, efectivamente. Podría haber. Had también se puede utilizar como unicidad, ¿no? Pero también permite la unidad compuesta.
Quería también, Sí. antes no quería dejar pasar, que cuando dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, quería marcar en Malaquías 2:10, que dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Acá otra vez habla de uno, cuando vemos que en Génesis decía a nuestra, que habla en plural. Aportando un poquito Claro, más. aportando un poquito más. a la unidad completa. Aportando un poquito más. Y esto va de la mano también, por supuesto, con lo que decía, bueno, ¿por qué uno no usó Yahid, que sería, digamos, uno de único? ¿Y por qué usó Ejad? ¿No? ¿Por qué el Ruach HaKodesh, Adonai, habló con Moshe y no le dijo, bueno, Yahid, si justamente en un contexto politeísta, ¿no? Donde había que marcar a fuego la mente para poder erradicar el politeísmo. Recordemos que el pueblo estaba saliendo de Misraim, de Egipto, y por supuesto estaba contaminado y no había pueblo en la tierra que creyera en una sola deidad. Entonces es de denotar que algo sucede. ¿Por qué no Yahid y Ejad? Algunos responderán de alguna manera, otros de otros. Yo creo que la respuesta está en la, digamos, en la persona de Dios, en la complejidad del Eterno. Y algo trataba de comunicar, ¿no? Por ejemplo, Génesis 11:7, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda, él hable. Bueno, cuestión que dice descendamos, ¿no? Hablando de nuevo Jehová en plural, dice descendamos, dice hagamos. Constantemente te está dejando evidenciar que hay una pluralidad en él. Que él habla con él mismo. Sí, Exactamente. y Que él habla con él mismo. habla con él mismo, habla en tercera persona y muchas veces hace referencia como si fueran dos partes. Sí. Yo por lo que veo hasta ahora es, bueno, tengo datos que me hacen imaginar, porque otra cosa no puedo hacer, que el Eterno tiene unas características que se diferencian en gran manera de nosotros, y una es esta, ¿no? Un aspecto de pluralidad que en el momento en el que Moshe escribe, era un dato para nosotros bastante primigenio, pero después se va a ir aclarando muchísimo. Pero esto de la tercera persona, de hablar en tercera persona, o él hablando con él mismo, se ve en el Sinai cuando Moshe recibe la Torá, se ve cuando la gloria de Jehová pasa delante de Moshe también, se lo pueden ver. Se ve en el ángel de Jehová cuando dice que el ángel de Jehová va a acompañarlos en el desierto como nube y como columna de fuego, y que hay que temerle porque en él está mi nombre y va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y se va a compadecer de quien quiera compadecerse, algo que solamente lo hace el Eterno y lo puede hacer el Eterno. Emitir juicio, porque dice que le hagan caso porque lo va a matar, y está hablando, es como que Jehová habla de Jehová pero hablando de otro. Es alguna cosa muy rara, una cosa muy extraña. Y acá la Kabbalah por ahí va a tratar de sacar, digamos, como respuesta, que es Matá, o el llamado Metatron, una especie de ángel superpoderoso, lo cual en lo personal sería una especie de, para mí en lo personal, blasfemia, porque solamente Elohim es santo, solamente Elohim puede perdonar pecados, solamente Elohim puede emitir juicio, ¿no? Bueno, en el programa anterior habíamos concluido que Yeshua, Jesús, es Dios, ¿no? Pero a la vez Yeshua se comunicaba con el Padre como si fueran dos personas diferentes, pero a la vez un mismo Dios. Esa es una especie de misterio, de algo que no podemos comprender, pero no solamente eso, sino que también notamos que se comunica con el Espíritu Santo de esa forma. También, cuando habla con el Ruach HaKodesh, pasa lo mismo. Ahora, este es un tema que es de una importancia tal que nos tenemos que poder preguntar si podemos o no podemos definir a Dios. O sea, ¿podemos definir a Elohim? ¿Podemos definir a Dios? Bueno, yo creo que si
por definir, porque habría que preguntarnos qué es definir, ¿no? Esto lo hemos charlado nosotros. O sea, y definir para la Real Academia Española esto es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. O sea, definir es fijar con claridad y exactitud y precisión una persona, por ejemplo. Bueno, si nos basamos en el significado etimológicamente hablando de la palabra definir, no lo podemos definir a Dios. Es imposible que yo pueda con claridad, con exactitud y con precisión definir la persona de Dios. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Bueno, porque aquellos que han sido introducidos al pueblo a través del nuevo pacto de Jeremías 31, aquellos que no eran pueblo y fueron hechos pueblo y se quitó la pared divisoria, deben entender esto. Es necesario entender esto, que no se puede definir a Dios en términos de lo que etimológicamente significa definir a Dios. O sea, no lo podemos hacer y hay que tener temor. No podemos definir con claridad su naturaleza, su esencia, su pensamiento, su obra. O sea, no existe nadie ni nada más allá de él mismo que pueda redactar o componer una definición sobre el eterno omnipotente, ¿no? Y me parece que este es el escenario que hay que plantear para un pensamiento doctrinal como este. Y limitarlo a lo que llamamos Trinidad, ¿no? Que sea un Dios trino. ¿Estamos seguros de que es un Dios trino? Claro, y llamarlo Dios trino. O sea, perdón, pero hemos recibido de boca de Elohim mismo, a través de Moshe, el Shema Israel. Y ahí dice que Jehová Ejad. O sea, uno es. Podemos hablar de que dice que Ejad es una palabra que permite la unidad compuesta, pero dice que es uno. Entonces, digo, lo que a mí me gustaría llamar a la gente y decir, che, un cachito de temor. O sea, ¿vos realmente crees en el Dios de la Biblia? Porque puede ser que no creas en el Dios de la Biblia y genial, no hay ningún problema. Genial, cero drama. Está perfecto. Ahora, si vos realmente crees en el Dios de la Biblia, pero crees como que yo creo como que existe este reloj acá, que lo tengo en la mano, creo en eso, lo creo de verdad, entonces a mí me da temor. Porque a mí, Yeshua, mi maestro, me dijo, che, mirá que le tenés que temer a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo. O sea, es aquel que te da la vida y te la quita. Entonces, ponerte... O sea, es el que creó todo esto y sustenta todas las cosas. Entonces, ponerte a definirlo de tal manera es un acto que generalmente es atribuido a los paganos, que crean sus dioses y les dan sus características y les atribuyen sus formas. Y que muchos de los gentiles que han sido introducidos al pueblo de Dios traen los engaños y las mentiras que han heredado sus padres. Y creo que esto de la Trinidad, aunque me detesten, es parte de eso. Es parte de haber heredado mentiras porque no podés definirla. Y eso es lo que yo quiero opinar. No sé qué van a opinar ustedes, pero yo quiero opinar eso. Tengamos un cachito de temor. Además que el término Trinidad o Triunidad no está en las Escrituras. Lo más cercano que tenemos es Ejad, como él decidió definirse. Es decir, una unidad compuesta, un Dios que está compuesto por Dios sabe qué. Personas lo llamamos, pero es algo que tenemos para poder definir. Claro, y hay que hacerlo con temor, porque, a ver, aquel que únicamente, el único que tiene aseidad, de quien proceden y son y sustenta todas las cosas, tangibles como intangibles, es el único que se puede definir a sí mismo. Y cuando yo le preguntaba, bueno, pero decime tu nombre, yo soy el que soy, yo soy. ¿No? Y hay una escritura antigua que me hace llorar de uno del pueblo cuando estaba, digamos, siendo esclavo en Egipto, en una cueva, y escribió él, no me olvides. ¿No? Y él es él. Entonces, Elohim es uno, pero también está claro, y lo podemos ver, y pueden ver los dos capítulos anteriores, porque hemos dedicado dos capítulos anteriores, que Yeshua es Dios.
Bueno, pero para que quede claro, vos, yo y vos también, creemos que Yeshua es Dios, creemos que el Padre es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Efectivamente. Pero no lo limitamos en lo que es la Trinidad, en esa terminología humana creada por hombre. No, claro, no limitamos en la definición de la Trinidad a Dios. No le encasillamos en eso. Podrían decirte, no, pero en Mateo 28, 19 dice, no, por tanto di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, ¿viste? Bueno, ¿y qué respondemos a eso? Respondemos que es un texto, que es una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Es un texto agregado, posterior, y que no es original al texto. Y tenemos evidencia dentro del pensamiento crítico, dentro de la filología, el pensamiento crítico, ¿no? el análisis textual, que son las herramientas que dentro de la ciencia nosotros tenemos para poder cuantificar un texto, valorarlo y demás. Y no tenemos textos antiguos que nos digan esto. Ese texto ha sido interpolado. Y bueno, ahí te podrían tirar. No, porque en 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí está bastante claro. Tal cual. Ese texto es aún más interpolado, muchísimo más tardío, en otra de las disputas teológicas que ha habido sobre la deidad de Yeshua. Y lo suelen mencionar normalmente, pero... Ahora se calmaron bastante igual, ¿eh? Con esto de mencionar 1 de Juan 5:7. Tiene más aceptación que sea espurio. Antes exactamente. Tal vez le costaba un poquito más. Bueno, ya les va a pasar con Mateo 28:19. Claro. Creo que aquellos que han podido dedicarle tiempo para estudiarlo y han podido determinar que era espurio, creo que por eso han dejado de citarlo tanto y tratar de encasillar la doctrina de la Trinidad por otro lado. Eusebio mismo, en su libro de historia del cristianismo, no lo menciona ese texto, solamente menciona la parte A, donde dice ir a ser discípulo, claro. Porque eso no estaba. Claro, exactamente. O sea, muy buen dato. Muy buen dato. No solamente está la ausencia digamos, en los escritos, sino que está la ausencia de la cita, ¿no? Ahora, hablando de Eusebio y hablando de Tertuliano, nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sale esto de la doctrina de la Trinidad? ¿De dónde sale que Dios es 3 en 1? Bueno, sale de Tertuliano, un tipo que nació más o menos 130 años después de que Yeshua resucitó. Re cerca. O sea, re cerca. O sea, y dicen los romanos, los romanistas, dicen que Tertuliano es uno de los padres de la eclesía, de la iglesia, ¿no? Como si la iglesia hubiese nacido. La iglesia es el pueblo, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero ellos dicen que Tertuliano es un apologista griego, es un tipo que defendió la fe en el Mesías Yeshua, pero nació 130 años después. Es similar a decir, o sea, si Tertuliano es el padre de la iglesia, estimadísimos romanos, si Tertuliano es el padre de la iglesia, entonces podemos decir que, por ejemplo, Balbín también lo es, o tal vez Perón, en la Argentina, digo. Si yo me pongo en el mismo paradigma de pensamiento, el nacimiento de la Argentina con su independencia es 1810, como pueblo independiente, entonces me le calculo más o menos 130 años después, alguien que haya nacido 130 años después, bueno, hablamos, ponele Balbín, que en realidad nació antes, te estoy dando changüí. Balbín es el padre de la patria, lo es Perón. ¿O se sabían toda la historia de ese momento porque nacieron 130 años después? O sea, evidentemente no. Y estamos hablando de que Tertuliano estaba en África. Ni siquiera estaba, digamos, en Jerusalén. Y Tertuliano, para los trinitarios, mis estimados trinitarios, Tertuliano no creía en que Yeshua era eterno, en que Jesús era eterno. No sé si tenía ese dato, él no creía en eso. Él creía que era subordinado en esencia también. Él ponía el ejemplo de que así como los rayos parten del sol y en los rayos del sol está el sol, así es Yeshua. Bien, haciéndolo menor en sustancia con el Padre, haciéndolo menor en sustancia y en poder,
pero nosotros tenemos textos que nos dicen otra cosa. Ahora, este es el individuo que introduce el término Trinidad y que introduce la doctrina trinitaria. Después Orígenes va, y bueno, quien ya estudiado Orígenes va a ver que más o menos Orígenes. Tremendo hereje. No sé si pero bueno, se la mandó bastante el chabón, ¿o no? No, mandó así. Metió el piecito, ¿no? Un poquito, metió el piecito en el barro. Le gustaba el barro. Entonces, bueno, digo, estamos viendo un origen un poquito turbio de esta doctrina, donde un tipo que sale con esta idea 200 años después, ¿no? Esta idea de un Dios trino, es el primero que la utiliza, es el primero que se le ocurre, y de repente salta así con esta idea, otros la van tomando la idea. Pero ¿cuál es tu problema con el Dios trino? ¿Acaso no son 3 personas un solo Dios? Mi problema con el Dios trino es que no lo encuentro en la escritura. Ese es mi problema. ¿No encontrás que sean 3? No, yo encuentro que es uno. Yo encuentro que Dios es uno. Pero ¿cómo explicás el Hijo comunicándose con el Padre? ¿No son 2 y a la vez uno? Bueno, eso es otra cosa, decir que Dios es un Dios trino. O triunidad, como decía Charles Riley, siendo un poco más sofisticado. O triunidad. Yo lo que propongo acá, que es un poco lo que comentaba recién, es que nosotros no podemos definir de esa manera a Dios. O sea, nosotros no podemos decir Dios es, si Él no lo dijo. Hay que tener temor. O sea, no puedo decir Dios es si Él no lo dijo. Yo puedo decir que Dios es santo, 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 porque Él dijo que es así y lo ha demostrado empíricamente en sus hechos históricos. Yo puedo decir que Dios es soberano porque Él lo ha demostrado, lo ha dicho y lo ha demostrado en sus hechos, en hechos empíricos, históricos. Yo puedo demostrar sus atributos. Entonces yo puedo definirlo de la siguiente manera, que es un poco lo que nosotros hemos charlado la otra vez en Teología Propia. Y citando eso mismo, digo que nosotros podemos dar una definición descriptiva, no exhaustiva de Dios. O sea, exhaustiva significa que agota por completo. Nosotros podemos dar una definición descriptiva, no exhaustiva de Dios. Decir que Dios es un Dios trino es una definición que para mí excede a la descriptiva. Yo estoy diciendo que Él es eso sin que Él me lo haya dicho. Claro, lo estás encasillando en algo absoluto, ¿no? Cuando Él no lo dijo en ningún momento. Podemos inferir que puedan ser 3 según algunos pasajes, versículos, pero Él nunca literalmente dijo yo soy 3. Claro. Además, esta frase que se ha hecho popular hace un tiempo, creo que aplica acá, que si lo defino, lo limito, pero de verdad, si queremos definirlo en su totalidad, muy buena, tal cual. Lo vamos a limitar. Tal cual, muy buena. Es que es cierto, es así. ¿Y cuál es el mayor inconveniente en decir que sean 3? Porque es una forma de limitarlo. Si no, por ejemplo, Apocalipsis 1:4 nos rompería la cabeza totalmente. Y lo vamos a ver ahora. ¿Querés que lo lea o después? Bueno, en un ratito, porque todavía me parece que estamos en un estado de tratar de comprender la Trinidad y seguir avanzando porque tenemos tiempo. Sí. Porque tenemos tiempo. Ya vamos a llegar ahí. Pero vos estás tirando la bomba atómica y vos dijiste algo que, Fran, me parece espectacular, que definirlo es limitarlo. Y ese es el gran error, ese es el gran problema. Definirlo es limitarlo. Pero el gran problema, muchachos, a ver, es que si yo agarro y digo, esto es la verdad fundamental, ¿sí? Esta es la verdad, eso es un dogma. ¿Sí? Es un dogma, es una doctrina. Y la doctrina, de una u otra manera, tiene influencia en la vida de la persona. Y tiene influencia en los pensamientos. Y tiene influencia en la historia. ¿Por qué? Porque tiene influencia en los pensamientos y tiene influencia en la persona. Por lo tanto, tiene influencia en el desarrollo de la sociedad, que es la historia. Por tanto, si yo digo que Dios es trino,
y en el concilio de Nicea un montón de gente dice Trinidad, Trinidad, la Santa Trinidad. Bueno, a partir de ese pensamiento, inevitablemente se van a derivar un montón de doctrinas y un montón de enseñanzas y un montón de comportamientos basados en esas enseñanzas que pueden no estar acorde a la verdad fundamental de las Escrituras. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si yo digo que Dios es un Dios trino o la Santa Trinidad, puedo decir que María es la madre de Dios. ¿Por Y anteriormente yo dije que para mí Yeshua es Dios, ¿eh? Claro, porque si la humanidad de Yeshua es Dios, entonces María sería la madre de Dios. Y si es la madre de Dios, no puede tener ella pecado, por lo tanto necesito que sea santa. Pero si es santa, necesito que su concepción sea inmaculada para que no le transfieran la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, necesito la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y ahí vemos como Roma, como siempre Roma. Y además, ¿por qué no podría adorar a la madre de Dios? No. Sí, debería ser más que Dios. Debería serlo. Debería serlo. Entonces, la doctrina de la Trinidad no solo define a Dios, no solo por ad baculum y ad verecundiam cercena y castiga los pensamientos que quieren inquirir en esta doctrina, llamándote hereje, ¿no? Hay muchos que van a decir, no, es un hereje. ¿Por qué? Y porque vos acabas de decir que Jesús no es Dios. ¿Cómo que no? Sí, porque pues la Trinidad, pero María no es la madre de Dios. Pero yo te dije que Yeshua es Dios. ¿Cómo resolves eso entonces? ¿Cómo Yeshua puede ser Dios y a la vez María no ser la madre de Dios? Ya que Yeshua hecho hombre es Dios. Efectivamente, ahí está el punto. Y ahí está donde empieza la Trinidad a caerse un poquito. Porque si no, viene un católico y te dice, mira, María es la madre de Dios, demostrame que no. Sí, o viene un protestante. También. Viene un reformado. Y no me va a decir, María es la madre de Dios. Pero me va a castigar y me va a hacer cenar y me va a llamar hereje, me va a señalar y me va a decir, vos no crees en la Trinidad y como no crees en la Trinidad, entonces vos sos un hereje. O un judío te va a decir, vos estás adorando a un hombre, por lo tanto sos un idólatra. Claro, es que es cierto. O sea, aquel que adora a un hombre, como hombre y por hombre, está quebrando Torá. Por tanto, idolatría. O sea, por todos lados tenemos un problema en la que la humanidad de Yeshua sea Dios. Por todos lados tenemos un problema con la Trinidad. Por todos lados tenemos un problema con la Trinidad. Porque la Trinidad va a decir que Dios no es lo que Él dijo que es. La Trinidad explicada como se enseña tiene problemas gravísimos. Y la verdad que a mí mucho esta falacia de tiempo, ¿no? O ad populum, podemos decirlo, que si no lo dijeron antes y si no lo dijeron muchos teólogos, entonces estamos enseñando algo que es mentira. La verdad que yo lo uso para trapear el piso, ¿no? Justamente porque es una falacia. Ad populum. Falacia de autoridad, ¿no? Que quiere decir que porque grandes teólogos o grandes personas dijeron algo, esto se tiene razón porque él es alguien. Bueno, porque podríamos todos lo combinar ad dicen. populum y ad verecundiam, las Claro. dos. O sea, grandes autoridades, muchas, no lo dijeron o dijeron algo contrario, pero pensémoslo, muchachos. Porque justamente este programa para eso, pues si no, ahora no nos estás viendo. Estás viendo nosotros hablando de la Biblia. Estás acá por qué. Y es porque tenés ganas de pensar algo distinto, tenés ganas de salir de la pared esa que ponen, que a uno le llaman templo, otro le llaman iglesia. O por lo menos juzgar si es verdad lo que están diciendo. Claro, bueno, pero simbólicamente querés salir de ahí. Y simbólicamente querés correrte un ratito, ¿no? ¿De qué? De las religiones. ¿De qué? Del frasco de enseñanzas enlatadas que no te permiten pensar por vos mismo. Y disculpame, pero Efesios capítulo 2 dice que Yeshua destruyó la religión, reconciliando una vez y para siempre al hombre con Elohim, en un nuevo pacto, en una nueva alianza, en el Evangelión, ¿no? Entonces, el problema de la Trinidad es, primero, que no está en la Escritura, y cuando dicen la terminología no está en la Escritura, no, bueno, hay un montón de otras terminologías teológicas que no están. Sí, es cierto, pero esta define a Dios. Y ahí
a mí, yo como creo en él, de verdad, me da miedo. Pero vos te da miedo, pero después mirá cómo te la mandaste en tu vida, pecaste así. Sí, bueno, eso no, una cosa no quita la otra. Entonces, la Trinidad, que tiene problemas, que no la podemos explicar. ¿Por qué existe? ¿Por qué creen ustedes que existe esta teoría doctrinal? Creo que es también por querer dar una respuesta a algo que, por lo menos lo que podemos sospechar hasta el momento, no lo sabemos. El querer dar respuesta, sí o sí, de una forma lógica, a algo que no sabemos. Y la dificultad de uno y de no querer decir, no sé. ¿Qué es esto? No sé. Digo que mira. Sí, parecido. El intento del hombre de dar una explicación a lo que no entiende. Sí. Y cae en el error de definirlo y limitar a Dios en base a lo que nosotros podemos entender o formar en una oración. Sí. Una palabra. Sí, me gusta. Por ahí yo soy un ¿Vos poco. qué opinás? Sí, insuficiente desde mi punto de vista. Insuficiente. Yo creo que la religión. Vos percibís un poco de maldad. Yo lo que percibo es maldad. Malicia. Maldad en el sentido de pecado, no en el sentido de malicia. No necesariamente tiene que haber malicia, o sea, una intencionalidad de mentir, sino que hay la religión abolida en la cruz. Porque recordemos, ya vamos a hacer un programa sobre religión. Religión viene de la palabra religare, en latín, que básicamente significa volver a unir. Ahora, la palabra intrínsecamente está en positivo e imperativo. O sea, es algo que tengo que hacer yo, por eso es positivo. Y es imperativo porque me es impuesto, me es necesario hacer algo. Y si no lo haces, tiene una consecuencia. Si no lo hago, tiene una consecuencia. Y si lo hago, tiene una consecuencia. Si no lo hago, recibo castigo de mi deidad. Si lo hago, obtengo el beneplácito de mi deidad. O sea, la religión es el conjunto de obras que una persona tiene que realizar constantemente y de manera obligatoria para obtener el beneplácito de tu deidad. Bueno, eso, que es la religión, dice Efesios capítulo 2 que fue abolida en la cruz por Yeshua el Mashiach. Porque en él hemos cumplido la Torá. En él cumplimos la Torá. No es que la Torá quedó abolida. Si hubiese quedado la Torá abolida, yo no tendría salvación. Porque yo cumplo la Torá a través de Yeshua. O sea, aquello que no puedo cumplir, lo cumplo a través de Yeshua. ¿Bien? Entonces, por eso el objetivo de la ley es Yeshua. Por eso él mismo dijo, no vine a abolir, a abrogar, sino a cumplir la Torá. Por tanto, la religión queda destruida. ¿Por qué? Por eso dice Rabbi Shaul, Pablo dice en Efesios, capítulo dice que dice que nos reconcilió una vez y para siempre. ¿Ok? No sé, Hebreos, ¿qué va a decir? Que no se puede volver a crucificar al Hijo de Elohim. No se puede. Entonces, ahí viene el problema. La religión, creo yo, que lo que hace es intentar dar respuesta a todo. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, en su deseo carnal de tener respuesta a todo, de no vivir en la incertidumbre, porque somos adánicos, porque nosotros queremos tener el control, el poder, y la incertidumbre es la sensación de no tener control y poder, o sea, es la sensación de no ser Dios, es la sensación de no tener, digamos, las capacidades. Las religiones nos sustentan el alimento que nos calma el dolor de la incertidumbre. Y esta doctrina cae en eso. Esta doctrina es un fragmento empaquetado que te dicen, bueno, Dios es un Dios trino porque acá dice por gracia de Yeshua HaMashiach o Yeshua Mashiachenu, bueno, por gracia de Jesucristo, por el amor de Dios y en comunión del Espíritu. Dios trino. Y en realidad el pasaje es mucho más complejo que eso. Pero vos lo tenés que creer. ¿Querés que lo leamos? Por favor. Creo que era 2 de Corintios 13, 14.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está, mirá, 3 personas. Vamos de nuevo, ¿me lo puedes leer de vuelta? ¿Cómo no? La gracia del Señor Jesucristo, ahí tenés una persona. Bien. El amor de Dios, otra persona. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra persona. Perfecto, entonces ese es un texto que los trinitarios usan para decir esto, existe la Trinidad y esta es la prueba de la Trinidad. Sí. Bueno, ese texto, si vos lo usás para decir eso, en realidad caes, te pegaste un tiro en el pie, armaste una horca y te ahorcaste, cavaste la fosa y te caíste. ¿Por qué? ¿No lo ves? Hay 3 personas. ¿Cuáles son las 3 personas? Tenemos al Señor Jesucristo, Sí. tenemos el amor de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Mirá cómo el inconsciente, vos ya sabes la respuesta, mirá cómo el inconsciente, ves que no es a veces no es malicia, es pecado, pero no malicia. O sea, mirá cómo el inconsciente ya a vos te trastornó. Vos me vas a citar 3 personas, pero en la segunda persona, no me citás la persona. Me citás otra cosa con la persona. Primero dijiste el Señor Jesucristo. ¿Después qué? Dios, amor de Dios. Dijiste amor de Dios, no dijiste Dios. O sea, me ibas a citar personas y me citaste adjetivos y personas. El primero no, me dijiste el Señor Jesucristo. Después me dijiste el amor de Dios y después el Espíritu Santo. Eso hacemos. Léeme las personas. Jesucristo, Dios y Espíritu Santo. ¿Entonces qué? ¿Jesucristo no es Dios? ¿El Espíritu Santo no es Dios? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Lo está tomando como que ¿Por no qué fueran dice Dios. Claro, los está separando de Dios. En este momento, en este mismo instante, donde me quedo callado, todo el mundo ahora está pensando que ellos que vayan a ver este programa o escucharlo van a estar pensando que yo no creo que Yeshua sea Dios. Van a estar pensando eso, porque ahí dice, separa, y dice. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvés? ¿Y cómo lo resolvemos a eso? Porque ahí está adjetivizando. Ahí está adjetivizando. ¿Ok? Él está hablando de Yeshua, que nos da la gracia, ¿por qué? Por su obra. El amor, porque Dios es amor, de Dios, Dios en su totalidad, es quien nos dio la salvación. Y la comunión la obtenemos por el Ruach HaKodesh. Entonces, está hablando de Dios, pero no lo está limitando a 3 personas. Sino que tenemos a Dios, que no dice Dios Padre, pero podríamos definir y decir, bueno, pero se está hablando de Dios Padre. Bueno, pero no está escrito. No está escrito, no dice Jesucristo, Dios o Dios Hijo. Y Dios Padre y Dios Espíritu Santo. No. El texto está diciendo otra cosa. Y es mucho más complejo y mucho más profundo. Y tiene un sentido de ser. Pero para entenderlo hay que tratar de tener un poco la mente abierta, que es a lo que llamo ahora. Porque Yeshua es Dios. Porque el Ruach HaKodesh es Dios. Y porque el Padre es Dios. Pero ese texto no es trinitario. Ahí no está hablando de que Dios es 3 personas. ¿De qué está hablando el texto? Es un saludo. Saludo final. Es una salutación. Es un deseo. Él escribe un deseo. ¿Qué deseo? La salvación de las personas, el amor de Dios en ellas y que estén en comunión por el Ruach HaKodesh. No está hablando de que Dios es trino. Entonces nosotros estamos tomando un texto que habla de otra cosa, pero como aparenta ser lo que queremos, lo forzamos y lo ponemos. Porque si hablara de la Trinidad, entonces está excluyendo a Jesucristo como si fuera Dios y al Espíritu Santo como si fuera Dios. Exactamente. Está hablando en términos de roles. Está hablando, ¿No? por eso la adjetivización. Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías, que te da la gracia, a través de él tenemos vida eterna. El amor de Dios, que fue el quien envió al Hijo. Y el Espíritu Santo, que nos da la convicción de pecado. Exacto, exactamente. Ahora, eso puede, para los trinitarios, ser el fundamento de su fe. Pero está hablando de otra cosa completamente. Eso no significa que Dios, que la pluralidad de Dios que vemos en el Shema, que vemos en la Torá, que la pluralidad de Dios sea eso.
O sea, no puedo definirlo así. Es decir, yo he visto en congregaciones protestantes, he visto canciones que dicen Dios Trino. Eso es blasfemia. Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Es Dios Ejad. O sea, pero vos no crees. Pero entonces, ¿cómo lo definís? Me podrían decir, ¿no? Bueno, pero ¿qué? ¿Trinidad? En algún momento lo definí como Trinidad. Como Trinidad, en algún momento lo definí como Trinidad. Aún más antes. No. Yo lo tengo definido como él se definió. O es lo que les expliqué antes, ¿no? O sea, si usamos el término de definir desde la Real Academia Española, o sea, de nuestro idioma, lo único que se puede definir es el mismo. ¿Y él cómo se definió? Yehová Ejad. Pero no hay 3 roles nada más. Estás viendo que está el rol de Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías. Estás viendo que está el rol del Padre y el rol del Espíritu Santo. Son 3 nada más. Bueno, la cantidad. A ver, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. O sea, que yo no tenga pruebas de más roles inmediatamente ahora, no prueba eso la ausencia de mayor complejidad en Dios. O sea, creer que yo puedo definir a Dios por ese pasaje bíblico en su totalidad, discúlpame, pero es un error. Y te lo puedo mostrar. O sea, sabemos que hay 3 por ahora, pero podría haber más, ¿a eso quiere decir? Sabemos que Dios es uno y que su composición es tan compleja que nos hace pensar a veces que hay 3 subsistencias en una esencia. Pero lamentablemente estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en realidad hay más ¿Podés complejidad. demostrarlo? Claro, por supuesto. Sí. Igual, saliendo de ese versículo, te puedo citar otro Sí. de la primera carta de Corintios, Sí. capítulo 8, versículo 6, Sí. que leo. Sí. Y dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí sí lo separo como Dios, el Padre. Pará. Ahí tenemos el mismo problema que teníamos. Guardámelo para después. El mismo problema que teníamos en el pasaje anterior. Sí, por eso quería acordar. Tenemos un Dios. Y siempre va a decir Pablo. Y un Señor. Y un Señor. Siempre va a decir tenemos un Elohim y un Adonai. Pero si Adonai en el Tanaj se utiliza para hablar de Elohim, sí. Sí, por supuesto que Yeshua es Dios. Pero momento. Porque esto es tan rico, muchachos. Momento. Porque, guárdamelo, Porque vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y acá es donde quiero empezar a compartir y a que dilucidamos un poco esto de que en realidad nuestro Dios es incognoscible para nosotros, el eterno, todopoderoso, no lo podemos comprender. Y 2 de Corintios, esta carta que escribió nuestro rabí Shaul a ellos que creían lo mismo que nosotros, que vivían en Corinto, dice así, 5:19. ¿Qué dice? A ver, ¿lo leo yo? Voy por el 18. Y todo esto proviene de Dios, de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo. La Escritura dice que Elohim estaba en el Mesías. El griego nos propone adentro del Mesías. La Trinidad me obliga a mí a decir que el Mashiach, que el Mesías es Dios. La Trinidad me obliga a mí a decir que la humanidad de Yeshua es Dios, y eso es blasfemia. ¿El Mesías no es Dios entonces? El Mesías no es Dios. Yeshua es Dios. Pero Yeshua no es el Mesías. Y Yeshua es el Mesías, pero antes de ser el Mesías no era el Mesías. O sea, el Mashiach, el ungido de Elohim, es un hombre. Tiene que ser un hombre porque la Torá lo define así. O sea, no puede pagar. Lo pasa, muchachos, que nosotros, lo mismo, le voy a rasgar la vestidura. Los mismos que definen, me pongo mal, de verdad. Los mismos que están definiendo la Trinidad son los mismos
que no se sientan a estudiar Torá. Entonces, ¿vos cómo vas a entender que no te podés inclinar delante de un hombre? ¿Cómo podés entender que el hombre tiene que pagar por el hombre? Entonces, quien tenía que venir era el Hijo del Hombre de Génesis 3, que iba a herir a la serpiente en la cabeza, le iba a matar. Aquel que va a quitarle el poder a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, eso lo tiene que hacer un hombre, porque es el hombre el que tiene que pagar. Es el hombre el que tiene que pagar. Entonces, entendemos por qué dice acá que Elohim estaba en el Mashiach reconciliando el mundo. Porque así fue. Entendiendo también que cuando decimos que el Mesías, el Mashiach, tenía que ser un hombre, vino como un hombre, vivió como un hombre, murió como un hombre, pero ya no está en la condición de hombre. ¿Bien? Bien. Quería aclarar Y eso. vamos a ir a eso. Quería aclarar eso porque dicen, bueno, entonces, pero no es un hombre que está allá. No, él estuvo en la condición de hombre porque era necesario que venga como tal. Exacto. Y que pague como el tal. Hijo del Hombre. Que viva como tal, que cumpla la Torá como un hombre. Para aclararlo un poquito, ¿vos crees que el envase, el cuerpo del Mesías no es Dios? Pero la esencia, Dios mismo que habita dentro del Mesías, el espíritu. Ese es Dios. El espíritu. Viste que la escritura dice que ¿qué es lo que le da vida al cuerpo? El espíritu. Bien, ¿qué espíritu habitaba en el Mashiach? El espíritu de Dios. Exacto. Pero tampoco creemos que Dios solamente estaba en el Mesías, adentro del Mesías, pero que dejaba de ser padre, sino que eran dos personas diferentes que se comunicaban entre sí. Bueno, ahí está Ese es el gran misterio. el misterio, y hay que tomarlo así, como algo incognoscible. No lo entiendo. Yo tampoco. No, yo tampoco. No lo entiendo. He tratado, bueno, creo que lo hemos hablado. He tratado de entenderlo como cuando yo me hablo a mí mismo, pero no se compara tampoco. O sea, me quise ayudar de eso, de ese ejemplo, pero no llegué para llegar a entenderlo. No lo entiendo tampoco. Y no solamente pasa con el Mesías, también pasa con el Espíritu Santo, que se comunica con el Padre, rogando por nosotros, pidiendo por nosotros. Ujú. Y eso es... Por Y eso hay una distinción también. que también es Dios, pero a la vez es diferente al Padre. Eso es el gran enigma. No enigma, misterio. Sí, es el misterio y es la persona de Dios que nosotros no lo podemos entender. Tal vez muchos tengan que aprender que hay que aceptar que no sabemos, ¿no? Hoy, sí. No, perdón, a diferencia... Oh, cuidado que estás golpeando. A diferencia de los programas anteriores que hemos podido determinar con mucha seguridad y con... la escritura es muy clara muchas veces en estas cosas, solo que no lo queremos aceptar en varias cuestiones. Es muy clara y hemos podido dar una respuesta. La respuesta, que ya la hemos dicho al día de para este tema, es no sabemos, no sé. Y no creo que lo puedan saber otros tampoco, pero porque así ha dejado, así lo ha revelado Dios hasta este punto. Nada más. Claro, y yo prefiero, hoy hablábamos de esto, yo prefiero saber que no sé, a no saber si estoy equivocado. O a limitarlo de esa forma A vivir trinitaria. Claro, en la ignorancia Sí. de, bueno, no sé. Sí, yo prefiero no saber, porque no estamos hablando de cuestiones litúrgicas, de práctica. Estamos Preferís ser hablando- consciente de la ignorancia. Claro, exacto. Yo prefiero, no lo entiendo. Y así han surgido, por tratar de explicarlo, muchas herejías. ¿Por qué? Por la religión. Que la religión intenta. Por el hombre que trata de buscar explicación a algo que Dios no ha revelado en su totalidad. Exacto. Y eso expresado en dogmas humanos. ¿Sí? Entonces, y así también te cercenan. Y así también te excluyen. Y así también te condenan al ostracismo debido a eso. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero también, si nosotros vamos, por supuesto, porque la deidad de Yeshua nosotros la defendemos a
capa y espada, tenemos 2 programas dedicados a eso. Yeshua es Dios. En Juan capítulo 1, Yohanan nos va a ayudar muchísimo a entender un poco, a tratar de entender un poco la complejidad de Elohim, que va a decir, va a decir más o menos así, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él, o sea, por Yeshua, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Yeshua, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yeshua dijo claramente que él era la luz, que él era la vida, que él era el camino, que él era la verdad. Más adelante va a decir que en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, unigénitos monogenes. O sea, mismo. Monogenes. Mismo. Lo mismo. La misma gloria. O sea, es la gloria del Padre en él. ¿Ok? O sea, Yeshua es Dios. No hay duda de eso. Ahora, él procede del Padre. Dice en el versículo 18 del primer capítulo del Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. O sea, Yeshua es Dios. Eso no hay duda de que es Dios. Yeshua mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Lo crucificaron porque decía que él era Dios. Y ¿Okay? en el Antiguo Testamento también se revela como Dios. Por favor. Éxodo 3, versículo 2. Bien. Éxodo 3, 2. Te sigo con la Torá. Dale. Y se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bueno, el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza y luego Dios lo llama de en medio de la zarza. O sea, Dios envía al ángel de Jehová y después Dios lo llama de en medio de la zarza, que es el que estaba el ángel de Jehová. ¿Cómo es posible que Dios envíe un ángel que a la vez sea el ángel y que lo llame de en medio de la zarza? Y después dice, igual en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, el ángel de Jehová le dice que es el Dios de sus padres, pero a la vez Jehová envía al ángel de Jehová. Y Moshe tuvo miedo de mirar al ángel porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque por los conceptos preconcebidos, por eso la introducción hoy, ¿no? Esto de la mente atrevida, eficaz, ¿no? Y que no sea sosegada y temerosa, porque nosotros recibimos el concepto de que un ángel es un fantasmita que anda volando. Y ángel es un enviado, un mensajero. ¿Ok? Bueno, vamos a usar la pizarra entonces, porque quiero expresar una idea sobre esto. ¿Puedo usar la pizarra? Adelante. Vamos a ver si me sale. A ver si se ve. Esto, como siempre, está bastante improvisado. A ver si la cámara me toma. Ahí está, mira. Ahí está. Mirá. ¿Querés sostenerla ahí la...? Ator. Bueno, mira, esto es así. A ver si más o menos se ve. Bueno, más o menos se ve. Sí, está bien. Bueno, a ver, ¿qué está sucediendo acá? Porque también lo vamos a ver, y por eso creo que en un momento hoy citamos, ¿no? Kabbalah.
¿Todavía no? Sí, La un poquito. mencionaste. Un poquito. Bueno, Kabbalah va a resolver el problema, este problema y todos los demás hablando de Matá o Metatron. La Kabbalah es un libro judío místico que trata de dar explicaciones esotéricas a cosas que no se entienden en la Torah. Claro, es una línea de pensamiento, ¿no? Y de estudio que nosotros no la consideramos, pero sí entendemos que lo que dice la escritura básicamente es que Dios creó el universo. Vamos a representar el universo con la idea científica que tenemos hoy, que es un globo, ¿no? Por el espectro de luz que llegamos a ver de 13.600 millones de años de distancia. Millones de años. Entonces, Elohim crea el universo, ¿ok? Elohim, acá mismo, en este texto, bien, le va a decir, yo soy el que soy. ¿Ok? O sea, sabemos que el mensajero, que es Elohim mismo, ya ahí es una cosa no podemos entender, porque es lo que dice el texto. O sea, Elohim mismo, apoyanos con el texto si querés. Elohim mismo está diciendo que envía un mensajero, que ese mensajero es él mismo. Porque es lo que está pasando en el texto. En el texto está pasando eso. Entonces tenemos el universo creado por Elohim. Bien, pero él está fuera del universo. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bien, y va a seguir. Vos seguí, por favor. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Bien, va a decir en el versículo 5, no te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. ¿Por qué? ¿Por qué es tierra santa? 6. Y dijo, yo soy el Elohim de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces se cubrió Moshe su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. ¿De quién tuvo temor de mirar? A Dios. Que era el ángel de Jehová que Dios había enviado. No tiene ningún tipo de sentido para comprenderlo, pero es así. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede llegar a tratar de imaginarse qué está sucediendo. Tenemos la creación del universo, pero Elohim es antes de todas las cosas. Lo mismo dice de Yeshua. Yohanan nos explicó, así como Bereshit 1, que Génesis 1.1 dice que Dios crió los cielos y la tierra, criar es crear de la nada. Bueno, después nos dice Yohanan que Dios creó a través de Yeshua, ¿no? Y que todas las cosas se sustentan por Yeshua, porque Yeshua es Dios. Entonces tenemos el universo de esta manera. Podríamos, de manera inexacta, ¿sí? Y con errores, tratar de explicar esto. Tenemos el universo. Para los que solo nos van a escuchar, que lo acabo de dibujar en una pizarra en forma de círculo. Todo lo que está adentro del universo, que no dibujé nada por ahora, es el universo mismo, material con tiempo, materia y espacio. Y afuera es Elohim, porque él no depende de absolutamente nada más que él mismo. ¿Sí? Entonces, él se introduce dentro del universo. Él está en el universo, porque sabemos por muchos textos, entre ellos Job, que por ejemplo los ángeles iban a la presencia de Elohim. Pero nadie puede estar dentro de la delante de Dios y vivir, es consumido. Y Dios es espíritu, nadie le ve. ¿Con quién hablaban? Con Yeshua, el ángel de Jehová. Con el ángel de Jehová, que es Yeshua. O sea que Yeshua es la adecuación, uso términos que pueden estar en error porque no lo sabemos, así se cierta, no digo que esto como una doctrina, sino como una línea de pensamiento. O sea, Elohim, el Padre, introduce al Hijo al universo. Introduce al Hijo al universo. Es Él dentro del universo de una manera. ¿Cómo? Como el ángel de Jehová, como el Señor, como la voz que andaba paseando por el huerto. La voz no puede pasear. La voz es un término muy parecido al que utilizó Yohanan en Juan 1.1. Entonces se introduce dentro del universo de una manera. ¿Cómo? De esta manera. Es como una representación, una segmentación, un fragmento de Dios, pero a la vez es completamente Dios.
Claro, es la adecuación de Dios para el universo. Que a la vez es completamente Dios. Completamente Dios. ¿Bien? Por eso, estos juegos de él hablando de él mismo en tercera persona, una cosa muy extraña, ¿no? Por eso, cuando él introduce, vas a ver, esto es muy interesante, ¿no? Porque nosotros vimos un texto, entonces tenemos acá vamos a decir que está el Padre, aunque los dos son uno y él procede del Padre, vamos a dibujarlo para entenderlo, y vamos a decir que acá está el Hijo, ¿sí? Ahora, el Hijo es quien crea, ¿verdad? Bueno, ahora puedes entender por qué dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Porque el Hijo, creando dentro del universo, habla con el Padre fuera de él. Y ahí está la comunicación. Ahora, nosotros no lo entendemos porque yo hablo conmigo mismo, pero estoy en mí mismo y soy yo mismo. Pero acá vemos que parecen haber cuestiones que nos presentan características como teólogos que nosotros apreciamos, hablan de esencia y subsistencia. Pero acá tenés la respuesta. Ahora, no queda ahí solamente. Y acá viene el tema de por qué un Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Qué opinan hasta ahí? En términos humanos es a lo máximo creo que podemos llegar a entender, ni siquiera entender, a explicar algo que algo que no entendemos. A suponer. No, pero acá podés empezar a suponer un poco esto que está pasando, ¿no? ¿Cómo es esto de que nadie ve a Dios, pero en definitiva los ángeles hablan con Dios? Claro, porque es el Hijo, es la adecuación, es la forma adecuada en la que Elohim tomó la decisión de introducirse en el universo y luego va a pasar lo siguiente. Y para esto vamos a bajar un toque la pizarra y nos vamos a ir al capítulo primero. Vamos a ir al capítulo primero de Revelaciones de Apocalipsis, que es donde vamos a entender un poquito más esta cuestión. Los trinitarios entonces van a decir que Dios es tres, ¿no? Triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero bueno, lamentablemente la Escritura va a decir algo distinto. La Escritura, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y este es como si fuese para mí el quinto evangelio, pero no es el evangelio de Yeshua, es el evangelio del Ejad. Y es por esto, de Dios Ejad. ¿Dios es trino? No, Dios es Ejad. Y te lo demuestro así. Versículo 4 en adelante va a decir Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí, en este texto, y volvemos a la pizarra, vamos a tener una complejidad distinta que la trinitaria. Es una de las descripciones más exhaustivas de Elohim. Y esto es espectacular. Ahora, dice que hay un mensaje para las iglesias que arranca diciendo gracia y paz a vosotros. Y va a decir de quién. Y va a decir del. Y va a decir del. No dice los, de los o de estos que son, sino que arranca de manera no plural, pero después desarrolla definiendo una pluralidad de personas. Y dice así: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Entonces tenemos, primero, vamos a ponerlo acá, estoy escribiendo en la pizarra, el que era, es y ha de venir. Este es el primer sujeto que encontramos aquí. Está hablando de alguien ahí, ¿no? Sí. Bien.
Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, hay otros personajes acá, son 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. La menorá representa eso. Los 7 espíritus de Dios, Elohim. Bien. Versículo 5. Y acá es donde todo se vuelve espectacular. Y de Yeshua HaMashiach, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos un tercer personaje, sigo escribiendo, que es Jesucristo. Bien, y hay un cuarto personaje. ¿Cuál es el cuarto personaje? Dios, su Padre. Dios, su Padre. Ahora, dice el versículo 7 de aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentaciones por él. Por él. Vuelvo a hablar de manera no plural. Amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El que está hablando es el Ejad. Está hablando Elohim. Y Jehová, Ejad. Todo su ser está hablando acá. Entonces tenemos el que era, el que es y el que ha de venir. Tenemos 7 espíritus de Dios. Tenemos a Jesucristo y tenemos al Padre. ¿No? ¿Cuánto tenemos? A ver. El que ha de venir es 1. 7 espíritus son 8. Jesucristo son 9. Y el Padre son 10. O sea, ya los trinitarios ya perdieron. ¿Pero Ya, Jesucristo es Dios? bueno, acá está incluyéndolo dentro de aquel que es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que ha de venir. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, justamente, sigo dibujando, habíamos dicho que el Hijo, que es quien creó todas las cosas, por quien es sustentada todas las cosas, que es Dios mismo, según lo que nos dice Juan, y la Escritura nos da un dato, nos dice que en el Mesías está Dios, ¿verdad? Bueno, acá está la respuesta. En Colosenses, nosotros sabemos, y lo voy a buscar porque lo quiero leer, va a decir así, que Yeshua, ¿sí?, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Bien? Y en el capítulo 2 va a decir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesucristo. Ok. Y ahí está la respuesta. Es un poco compleja, pero yo prefiero decir, no sé cómo está compuesto Dios. Yo solo sé que Dios creó a través del Hijo, que el Hijo es el que está en el universo, es el que está en el mundo. A Dios Padre nunca lo veremos, quien ha visto al Hijo, y es quien se ha comunicado con nosotros siempre. Es el que ha estado en la zarza, es el que se le ha presentado a Daniel, es el que ha estado siempre con Moshe, es el que ha hablado con Elías. Bien, y es el que en un momento dice la Escritura que Él se va a humillar. Se va a humillar. Y dice así. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, o no estimó ser Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
O sea que en un momento el Hijo que había sido introducido en el mundo, fue introducido como, dice Romanos, en semejanza de carne de pecado, y se hizo hombre. ¿Ok? Por eso dice que en el Mesías habita Dios. Y vamos a decir que luego de su despojo, dice que él subió y retomó la gloria, ¿no? Cuando él dice, no me toques, tengo que venir al Padre, y ahora está sentado a la diestra con todo su poder y toda su gloria. ¿Bien? Y ahora tenemos todos los personajes que nos está hablando acá. Tenés al que es, al que era y al que ha de venir, que es Yeshua antes de ser encarnado. Tenés los 7 espíritus de Elohim, un misterio que no conocemos. Tenemos a Jesucristo, que es Yeshua, habiéndose hecho hombre y habiendo vencido el Mashiach, en el cual habita la deidad. Y tenemos a Dios Padre. Esto es algo que, por supuesto, puede ser difícil de entender, difícil de aceptar y generar disonancia colectiva. Yo lo entiendo, pero es lo que dice la Escritura. O sea, Yeshua antes de ser encarnado y Yeshua después de ser encarnado. El cuerpo de Yeshua no es Dios. El cuerpo de Yeshua es humano. Yo cuando me inclino delante de Yeshua me inclino porque en él habita Dios. No me inclino delante de su humanidad. Su humanidad no colaboró absolutamente en nada. Es más, fue lo que perjudicó, fue lo que él tuvo que vencer. Y la venció. Entonces, acá tenemos, creo yo, la descripción más compleja del Ejad. Entonces, ¿puedo hablar de Trinidad? No. Entonces, Son 10. Jehová son los 7 espíritus, Jehová es el Padre, Jehová es Jesús, Yeshua, y Jehová es, el que era y el que ha de venir. Sí, así es. O sea que son 10. O sea, no. No, quería Como chiste. Claro, no, quería ir ahí porque muchos van a decir, entonces no son 3, no son 3. Ah, son 10. Diecitarios. Claro, son, exacto. Son tendiarios. Lo de 7 espíritus es una locura, no tiene ningún tipo de sentido. Que no entendemos. Alguien puede sacar, creo que sacarías 4-1 para tratar de dar... pero bueno, es lo que dice la Escritura. O sea, la Escritura nos dice otra cosa. Nos dice que la complejidad del Eterno no es cognoscible. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos llamarnos a reflexión, muchachos, y decir, ¿sos trinitario? No, no soy trinitario. Tampoco. Pero eso no, claro, pero eso no me quita que yo no crea que Yeshua es Dios. Ni que el Espíritu Santo Ni que el Espíritu Santo no es Dios. sea Dios. Claro, tampoco diecitarios. Tampoco creo que sean 10, no tengo 10. idea, no lo sé. No sabemos, claro, no Acá sabemos. no lo sé, y la Escritura es clarísima. Por eso dice, y ahora lo podés entender. Ahora, ¿sabes qué lindo con esto, querido? Ahora vos podés entender por qué dice un Dios y un Señor. ¿Bien? Porque Yeshua es Dios. ¿Bien? Por eso es Adonai. ¿Bien? Por eso Tomás cuando dice mi Señor y mi Dios. ¿Cuándo lo dijo? Cuando lo vio resucitado. Cuando probó que Él era la vida y que era verdad, que tenía el poder de darla y volverla a tomar. Ahí fue cuando dijo, sos mi Señor y sos mi Dios. ¿Por qué le dice Señor? Porque es el término humano de aquel que va a mandar. Por eso se inclina ante él. Exacto, es mi Adonai, es mi rey. Porque el Mashiach tenía que ser humano. ¿Bien? Bueno, ahora, ningún humano podía cumplir la Torá, hermano. Ninguno. Viendo Elohim que nadie puede cumplir su ley, que nadie es justo, que nadie es santo, levantó un pueblo. Levantó un pueblo. Y a ese pueblo se le dio su Torá. Le dio su Torá a ese pueblo. Y luego Él se introdujo en el mundo y cumplió la Torá siendo completamente hombre, porque dice que se despojó de su poder, de su gloria, y se hizo Yeshua, el que era, el que es y el que ha de venir, ese, él, el que hablaba en la zarza, el que hablaba con Hasatán en Job, ese es el que se iba a hacer carne. Y aquí el Señor mismo va a dar la señal. El Señor mismo va a dar la señal que una doncella va a concebir, ¿no? Y su nombre será Immanuel, que es Elohim está entre nosotros. Y así fue. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es esto posible porque
porque Dios así lo quiso, y es el mismo hijo de hombre que se le aparece a Daniel, uno con una figura de hijo de hombre. Esto ya venía siendo relatado, ¿no? Ahora, cuando el que era, es y ha de venir, o sea, el hijo que hizo todas las cosas, se introduce en el mundo para, por decisión propia, humillarse a sí mismo y eternamente estar en un cuerpo de hombre, ese es nuestro Señor que reinará por siempre, es la adecuación de Dios a nuestra forma de poder verlo. Pero ¿por qué tuvo que habitar en cuerpo de hombre? Bueno, eso es porque el hombre pecó. El hombre pecó, gracias. El hombre pecó, y como no puede pagar su propio pecado, porque no podemos... Porque, a ver, para ser perdonado en realidad, tiene que haber resarcimiento de daño. Tiene que haber justicia. Sí, tiene que haber justicia, pero para que a mí me perdonen, la justicia me va a requerir resarcimiento de daño, ¿no? Y te aseguro que el daño que le has hecho a la vida, a otros, a vos mismo y a Dios, no lo podés resarcir de ninguna manera. Por lo tanto, dice la Escritura que está determinado para el hombre que el alma que pecare, ésta ha de morir. Y morir es la inexistencia. Es que la ira de Dios se posa sobre ti. La principal característica de la ira de Dios es que Dios te abandona. No está más. Y eres la fuente de la vida. Si Dios no está, no tenés vida. Entonces, has de morir eternamente. Por eso, Dios se hizo hombre. Y cumplió su ley. Y es muy interesante porque se despojó de todo. Se hizo completamente dependiente del Padre. Y esto es lo que nosotros no entendemos y por eso caemos en la Trinidad. Se hizo completamente dependiente del Padre, tanto que solo hablaba lo que escuchaba del Padre. Solo hacía las cosas bajo el poder del Padre. Por eso en un momento va a decir, ni los ángeles ni yo lo sé. Porque estaba como hijo de hombre que se había despojado. Él luchó contra el pecado en su persona nada más. Es una cosa espectacular. Vivió una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo todos los mandamientos de Dios que nosotros no podemos hacer. Dice en Elías con Isaías 53, va a decir que no pecó. Y no hubo engaño en su boca. Alguien puede decir, no, pero el siervo de Jehová es Israel. Así que ahí está hablando de Israel. Eso sería blasfemia, sería poner a Israel, al pueblo, diciendo que el pueblo jamás pecó. Eso es blasfemia, no podemos decir que los hombres no pecan. El hombre peca, porque lo pondríamos al lugar de Dios. Pero Yeshua, estás diciendo que Yeshua no pecó, pero quien habita en Yeshua es Elohim. Entonces yo no estoy adorando su humanidad, jamás. La Trinidad te lleva a eso. Y cuando vos no haces esta división, vas a decir que Miriam, el nombre real es Miriam, que María, es la madre de Dios. Y Dios no tiene padre ni madre, dice la Escritura. Entonces, todos somos pecadores, todos merecemos la condenación eterna porque somos malos. Entonces Dios se tuvo que hacer hombre, vivió una vida perfecta, santa y justa, y Él no merecía la muerte. Y nosotros, a causa de nuestro pecado, lo matamos. Y ahora Él puede tomar nuestro lugar. Es decir, la muerte que nosotros merecemos, Él la paga en la cruz. Y la vida eterna que Él merece, la cargamos nosotros a través de la fe en Él. Todos los que en Él creen tienen vida eterna si nos arrepentimos y creemos en Él. Así es, efectivamente, dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, así que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso el Maestro dijo que Él es quien nos busca, ¿no? Nos atrae el Padre hacia Él y la humanidad de Yeshua, que no pecó porque adentro estaba Dios, que es el único que no peca, la humanidad de Yeshua, 100% hombre, fue sacrificada en nuestro lugar. Por tanto, yo cumplo Torah a través de él. Yo cumplo los mandamientos, yo cumplo la justicia, yo hago resarcimiento de daño a través de la ira de Dios, que es el sacrificio de Yeshua. Vemos que la Trinidad no se ajusta. Es algo incompleto. Exacto. Inexacto. Es inexacto e insatisfactorio. Bien, que no satisface a los textos, a eso voy, y que produce necesariamente herejías que se han visto en la sinagoga de Roma
donde habitó en algún momento la iglesia de Dios, y se fueron desviando desde aquel momento de Aniceto, peleando con Policarpo por el Pesaj y fecha hasta el día de hoy. No, la Trinidad no existe. Entiendo los que se adhieren a la declaración de Westminster 1689, yo comparto muchísimo esa declaración de fe, mis amigos los protestantes reformados, pero no somos reformados, No salimos de Roma. no salimos de Roma, no somos protestantes, eso fue Lutero, fue Calvino, fueron aquellos que salieron de ahí. Nosotros somos cristianos. Dicho en español, ¿por qué usar el griego? Somos mesiánicos. O sea, cristiano significa aquel que cree, sigue a Cristo. Cristo es Mesías. O sea que cristiano es mesiánico. Nosotros somos mesiánicos. No nos adherimos a ninguna religión ni nos limitamos por ninguna de ellas, solamente creemos en el Salvador del mundo. Así es, gracias. Así es. No tenemos otro nombre. No existe nombre. No somos ni José Manuelinos, ni franquistas, ni luteranos, ni nada. No somos de Pablo, Ni de Apolos. ni de Apolos, ni de Pedro. Somos de Yeshua. Somos de Yeshua. Alguien que es imposible de entender para nosotros. Pero que hoy vimos un poquito más. Ahora, ¿qué hacer con esto? Terminamos, nos quedan pocos minutos. Un consejo, si me permiten. Un consejo porque aquellos que me conocen saben que las cosas que creo, las creo con ferviente pasión. Yo he dejado de ir a un instituto teológico, bíblico, que apreciaba mucho por vivir en contra de lo que decía la Escritura. Yo vivía dentro de ese instituto bíblico. O sea, tenía mi vida ahí. Pero me tuve que ir. Lo sigo amando, lo sigo queriendo con el corazón y amo ese tiempo que viví ahí y le agradezco a Dios que me llevó. Pero la disonancia cognitiva no puede estar por sobre la verdad. Si decidimos creer en el Dios de la Biblia, porque nos ha llamado a creer y Él nos ha hecho creer, tenemos que aceptar las cosas como están escritas. Y entiendo a aquellos pastores que nos pueden señalar por pensar estas cosas, pero déjenme decirles a ustedes que tanto nos critican, que un obispo es un esclavo, es un siervo, que es llamado no a estar en el altar romano, porque han heredado hasta la estructura romana donde se sacrificaban los cerdos y los chanchos y demás animales, sino que estamos llamados a estar en la sinagoga, en la misma altura, sentados juntos, en comunión, en orden. Y el esclavo, el siervo, el obispo, el roe, en hebreo, el pastor, es el esclavo, el siervo. Marcos 8:35 dice que quiera ser el primero de ustedes, tiene que ser el esclavo, el sirviente. Bájense de los altares paganos romanos. O de los primeros lugares. O de los primeros lugares, no son los primeros. Aquel que quiera anhele obispado tiene que bajarse del caballo y estar a disposición. Y ayudar a otros a aceptar cosas como estas. A ustedes también les digo, es fuerte la disonancia cognitiva, es fuerte tener que reconvenir, sí. Es doloroso también. Te condenan al ostracismo, o sea, a perder amigos, sí, también. Pero bueno, la verdad te hace libre también. Nuestro pecado lo pagó Yeshua Millajeino, Jesucristo, quien es hombre y Dios al 100%. Pero de esta manera hemos entendido no solo que la Trinidad es insatisfactoria e inexacta, hemos entendido que debemos tener más temor de Dios, más reverencia. Hemos entendido que el término exacto es Ejad, es uno, una unidad compuesta. Hemos entendido que cuando nosotros nos inclinamos delante de Yeshua, no estamos cometiendo idolatría. Reconvengamos. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias por escucharnos y por mirarnos. Que Elohim los bendiga. Un abrazo. Gracias, Hasta la saludos. próxima. Hasta la próxima. ישראל, אדוני אחד
צדקנו, שמע